Te voy a explicar. Lo primero que hizo Andrés Manuel López Obrador cuando llegó al gobierno fue llamar al gabinete y decirle que todo el que le pusiera la mano a un peso que pertenece a los mexicanos iba a ir en prisión. Y ahora todos los funcionarios tienen temor de robar porque saben que López Obrador no se anda con juegos. Además, es que el gobierno de López Obrador encontró una mina de oro gigantesca. ¿Dónde creen ustedes que se encuentra esta mina de oro? Vamos a analizar cómo México se hizo tan rico, cómo un solo hombre pudo sacar una nación que estaba endeudada con una deuda externa impagable ante los Estados Unidos y hoy ha pagado esa deuda externa, ha invertido miles de millones de dólares en el país y ha sacado millones de mexicanos de la pobreza. ¿Cómo es posible que la nación latinoamericana haya encontrado el milagro económico en apenas 5 años? Vamos a estar conociendo algo muy importante. Cómo China se ha convertido en un gigante petrolero, lo mismo que hizo México para encontrar riqueza. ¿A quién ustedes creen que están afectando las sanciones de Estados Unidos, que es el apalancamiento que encontró México y encontró China para convertirse en potencias económicas mundiales? Y México ha sabido copiar muy bien el modelo chino. Además, México acaba de destrozar a Ecuador. Su economía ha colapsado luego que México le cerrara el grifo del petróleo tras unas agresiones a las embajadas y diplomáticos mexicanos en el país, y se dice que Estados Unidos está detrás de esto. Además, vamos a conocer directamente cómo México se hizo tan rico, cómo es posible que ahora la moneda nacional mexicana sea una de las más compradas por los inversores, cómo es que al país está llegando un flujo de capital continuo todos los días, y además, si México se sigue enriqueciendo, podría recuperar a Texas y California, quienes podrían separarse de la Unión Americana, que va en colapso, y tanto Texas como California son los que llevan sobre sus hombros la carga impositiva de los estados pobres de los Estados Unidos. Y cuando estos dos gigantes económicos estadounidenses se den cuenta que su antiguo dueño hoy es rico, querrán volver a unificarse. Pero para entender de dónde ha salido la riqueza mexicana, hay que entender lo que está pasando con China. El negocio de China, que lo ha transformado en un gigante petrolero y en una de las naciones mayores productoras de energía. Pues desde hace muchos años China se dio cuenta que no tenía petróleo y que para poder convertirse en una nación rica y poderosa necesitaba tener mucho combustible. Hablaron con los rusos y eso le estaban proporcionando muchísimo petróleo de Siberia, pero no le proporcionaban gas natural, ya que este era redirigido por los gasoductos que iban hasta Europa, uno hasta Alemania y otro hasta Italia. Pero a partir del conflicto entre los rusos y los ucranianos, Estados Unidos implementaron sanciones ante el gas ruso y todo este gas se estaba quedando en las reservas rusas, mientras Alemania, que depende en 100% del gas de Rusia, tuvo que dejar de comprarle y optar por comprárselo a los Estados Unidos. ¿Pero qué creen ustedes que hizo China inteligentemente? Pues convencieron a los rusos de que ese gas podría ser vendido nuevamente a Europa si China fungía como un intermediario. Y así fue como sucedió. Rusia comenzó a enviarle toneladas de gas natural. Todos los días llegaban barcos gasíferos. Se instalaron nuevos gasoductos que llevaban millones de metros cúbicos de gas natural hacia China, y cuando llegaban al país se podrían revender en el mercado internacional porque China está libre de las sanciones a Rusia. Esa es la principal razón por la que en los últimos años China se ha enriquecido tanto. Y estas sanciones, ¿a quién creen ustedes que están afectando? Pues a los Estados Unidos, a Europa, principalmente a Alemania. Y cuando China recibe el dinero, que ojo, no quieren petrodólares, hay que pagárselo en moneda nacional china, el yuan, se lo divide con Rusia y ambos países están recibiendo un 50% extra de lo que antes recibía Rusia por la venta del petróleo y el gas. Pero ahora vamos a hablar de México. México ha destronado, y se han dado cuenta la mayoría de países de la región, que México tiene mucho poder. Ha destrozado la economía de Ecuador en apenas una semana, luego que este país agrediera territorio nacional mexicano con la entrada de su ejército a la Embajada de México en Ecuador, trayendo consigo una grave tensión entre Andrés Manuel López Obrador y el presidente ecuatoriano Daniel Noboa, quien ahora ha salido huyendo del país porque las autoridades de México están detrás de él
lo están persiguiendo y es muy probable que una corte federal lo encuentre culpable y lo enjuicien, donde podría pasarse el resto de sus días en prisión. Pero para entender por qué razón la economía de Ecuador va en picada mientras México se está enriqueciendo, la mayoría de países de la región como Venezuela, Ecuador, Colombia no tienen refinerías de petróleo y para poder hacerlo necesitan que México le preste su sistema avanzado tecnológico de refinación de petróleo en las refinerías que ha construido el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, como la refinería Dos Bocas, que es donde se deposita todo el petróleo que sustrae Pemex del Golfo. Estas petroleras y plataformas tienen gasoductos que envían todo ese petróleo y lo redirigen y luego lo convierten en energía eléctrica, gasolina, diésel y todos los derivados del petróleo crudo pesado. Pero estos países antes mencionados como Ecuador no tienen refinerías y tienen que pedirle a México prestada esta tecnología. México recibe todo el petróleo porque tiene mucho azufre y sus plantas son las únicas que tienen la tecnología para poder refinarlo y convertirlo en gasolina, ya que es un proceso bastante complejo poder separar la gasolina, luego el diésel, el queroseno y todos los derivados de este petróleo para que luego le sea enviado a Ecuador en combustible refinado, lo puedan utilizar sus plantas, las personas que manejan vehículos. Y ahora, ¿qué creen ustedes? Que México le ha cerrado el grifo y no va a permitir que los barcos gasíferos traigan ese petróleo a territorio nacional, creando así un caos en Ecuador. Pero ¿cómo creen ustedes que México se ha convertido en un país tan rico? ¿Cómo es posible que una nación que tenía una deuda externa casi impagable, como tienen Japón, Estados Unidos y Argentina, ahora no tenga deudas y ahora se considere el milagro económico de Norteamérica? Te voy a explicar. Lo primero que hizo Andrés Manuel López Obrador cuando llegó al gobierno fue llamar al gabinete y decirle que todo el que le pusiera la mano a un peso que pertenece a los mexicanos iba a ir en prisión. Y en los primeros 4 meses, más de 20 personas ya habían ido a prisión por haberse robado un poquito de dinero. Y ahora todos los funcionarios tienen temor de robar porque saben que López Obrador no se anda con juegos. Y en unos cuantos meses se descubrió que las finanzas de México podrían sanearse porque estaba sobrando muchísimo dinero. El presidente comenzó a construir 2 aeropuertos, 2 refinerías, el Tren Maya, el corredor interoceánico del Istmo y un montón de nuevas inversiones sin tomar dinero prestado. Pero ¿qué creen ustedes además de esto que hizo el presidente de México? Pues llamó a los Estados Unidos y les dijo, miren, nosotros tenemos el dinero de ustedes y le vamos a pagar su deuda externa. Cuando gusten, se lo vamos a depositar en sus cuentas corrientes. Y así fue como hizo México. En el momento que el dólar comenzó a perder valor, pues se le envió en moneda nacional, en el superpeso, toda la deuda a Estados Unidos, que luego de unos cuantos meses fueron los estadounidenses lo que llamaron a México para tomarle un nuevo préstamo. Y ahora Estados Unidos, de manos del presidente Joe Biden, le deben a México 34 mil millones de dólares y tienen que pagar intereses por ese dinero todos los meses. Además, y un dato muy importante que ha hecho que México se enriquezca, es que el gobierno de López Obrador encontró una mina de oro gigantesca. ¿Dónde creen ustedes que se encuentra esta mina de oro? En Londres, en una de sus bóvedas. México descubrió 120 toneladas de oro con un valor de miles de millones de dólares y el peso mexicano, que costaba 25 en comparación con los dólares estadounidenses, logró fortalecerse luego de este descubrimiento y ahora cotizan las bolsas internacionales a 16 por 1, dándole la oportunidad a México de crecer económicamente, de no tener que acuñar más moneda, poder pagar sus deudas, fortalecer la moneda nacional y seguir invirtiendo en el país. Además, México se ha internacionalizado y todos los países del mundo hablan del corredor interoceánico, un proyecto que se va a inaugurar a finales del 2024 y cuando se ponga en operación este proyecto donde van a pasar todos los contenedores que vende China y compra a Estados Unidos, la mayoría de economías del mundo dependerán de México. Y ahora que Panamá se ha dado cuenta que tienen un grave problema con su canal, que no pueden pasar los barcos que navegan en los océanos llenos de contenedores porque el peso no le permite cruzar por los bajos niveles de agua, ya que se encallaría, pues México es la única opción y alternativa que tienen los países para poder hacer comercio. Se dice que para el 2025 México podría controlar
todo el comercio de las Américas, los de Asia y los de Europa, creando así en el país una de las mayores afluencias de dinero y efectivo, ya que las empresas internacionales querrán invertir en México para no quedarse fuera del auge económico, convirtiendo a México en uno de los países más ricos del norte de América. Pero algo muy importante, ¿creen ustedes que esta riqueza que está llegando a México va a provocar el convencimiento de California y Texas para volver a pertenecer a su antiguo dueño y que Estados Unidos podría perder sus territorios más preciados? California es la quinta economía del mundo. Para que tengan una idea, las 5 economías más grandes del mundo hasta ahora son China, Estados Unidos, Japón. En el cuarto lugar tenemos a Alemania y de número 5 California, que si se independizara de los Estados Unidos fuera el quinto país más rico del mundo. El estado de Texas se encuentra en el puesto número 9, dándole la oportunidad a Estados Unidos de seguir siendo un país muy rico. Pero ¿qué va a suceder si estas dos naciones se liberan de los Estados Unidos, se separan de los 50 estados y se vuelven a reincorporar con México? México pasaría del puesto 11 como la economía más grande del mundo a la tercera economía, solo por detrás de China y una ligera posición por detrás de los Estados Unidos que si se descuidan, México podría ganarle en Producto Interno Bruto y así es como México se ha enriquecido y como podría convertirse en uno de los países más grandes, ricos del mundo. Ahora bien, ¿creen ustedes que en algún momento de la historia México va a recuperar a California y a Texas por el descontento que tienen estos estados? Porque son lo que tienen que pagar las deudas de los demás estados. Recuerden cuando Detroit quebró y se declaró en quiebra, los estados que tuvieron que cargar con estas deudas impositivas y por eso hoy California y Texas tienen los impuestos más altos del país, fueron estos dos estados que pertenecieron a México y que podrían pertenecer en el futuro. ¿Crees tú que una separación de los Estados Unidos podría traer una nueva unión con México? Ahora bien, me gustaría saber la respuesta de todos ustedes a esta pregunta. ¿Es China un gigante petrolero? ¿Creen ustedes que el negocio que están haciendo los chinos y los rusos, luego de las sanciones de Estados Unidos, que no se le puede vender el gas natural ruso a Alemania, pero sí se lo puede vender China fungiendo como un intermediario a 3 veces el precio que Rusia lo vendía, es un buen negocio para las dos naciones? Además, ¿a quién creen ustedes que en verdad afectan las sanciones? ¿A Estados Unidos, Europa, o de verdad Rusia se está viendo afectada por estas sanciones que le han puesto los europeos y los estadounidenses? ¿Quién es el verdadero perdedor del conflicto que hay en Ucrania? México destroza a Ecuador. ¿Creen ustedes que si el gobierno ecuatoriano no le pide disculpa a México para que se restablezca el comercio y sus plantas productoras de petróleo pueden seguir enviando el petróleo crudo a México para que lo refine y lo convierta en combustible, podría quebrar las finanzas de su país? Además, ¿cómo México se hizo tan rico? Hay algo que se me olvidó y que tú sabes mejor que yo, por el cual la economía mexicana ha florecido tanto. ¿Crees tú que Andrés Manuel López Obrador ha sido una bendición para que México vuelva a resurgir como el milagro económico en Norteamérica y darle la oportunidad a los mexicanos de encontrar el verdadero sueño mexicano? Ahora bien, ¿recuperará México sus antiguos territorios? Y hablamos de Texas y California, pero hay otros 7 estados desde Utah que pertenecieron a México. ¿Volverán nuevamente a su antiguo dueño? Lo leo en los comentarios y no se olviden que si esta información le es de alto valor, de favor suscribirse a nuestro canal, dejarnos un like y compartan esta información con amigos, familiares y en sus redes sociales, ya que México se ha transformado y queremos que el mundo lo sepa. Para todos un gran abrazo y no se olviden que los queremos.